¿Cómo están? ¿Bien o no? Bien, bien. Institución donde prácticamente se define que pues podemos evaluar, ¿cierto? Entonces en principio lo que hay que hacer es una concertación evaluativa, o sea, plantear otra concertación, ¿sí? ¿Qué entiendo yo? Según entiendo, ya no se realizarían parciales, sino que todo lo que sería la parte evaluativa se concertaría con el docente, ¿cierto? Pues según el curso como tal. O sea, la parte de laboratorio sí estarían ustedes con el profesor de laboratorio. Pero la parte de la teoría estarían conmigo. ¿Qué es lo que no me queda claro? Lo de el tiempo para poder hacer las evaluaciones y eso, ¿sí? De resto yo creo que no habría ningún problema. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es la propuesta? Básicamente yo ya diseñé lo que es una especie de formulario y el objetivo es mandárselos a ustedes para que ustedes me contesten el formulario y de manera democrática se les llenemos cuál sería la forma de, digámoslo así, de concertación evaluativa académica. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, señor. Perfecto. Apenas hay 21 estudiantes, 22 ya, bueno, y ustedes normalmente ingresan casi que 38 estudiantes. Ah, ya. Prácticamente terminé lo de la nota de la actividad 2. Creo que me faltan unas 2 personas. Y voy a ver si ahora más tarde termino de calificar a los 2 que me faltan, verlos y hacerles la observación. Yo no sé si ya se dieron cuenta de eso. Profe, si montó lo del 60%. Sí, lo de ese 60%, pues yo puse la nota de una vez. Yo no puse cuánto de tanto, sino de ese por 60%, cuánto fue la nota que sacó. Y le escribí ahí una observación diciéndole por qué, básicamente, dónde había cometido los errores. ¿Sí? ¿Observaron eso? O sea, profe, que a ese 60 le sumamos lo que ya sabemos que sacamos de las preguntas teóricas. Es Listo. 40%. Si usted en el 40 sacó, hizo 6 de 6, pues ahí ya tienen 2, ¿sí o qué? Y si sacó el 60%, ya la contra, ya tiene un 5. Super, profe, gracias. Con gusto. ¿Qué otra pregunta? Ninguna. Ya hay prácticamente 30 estudiantes. Preguntas. Por Profe, eso. sí, un compañero que... Ay, perdón. Bueno, antes de que me digas, les comento, las personas que me lo habían mandado por correo son de los, pues yo también lo he estado revisando, por eso les digo, solo me faltan como 2 estudiantes nomás. De esos dos o 3 estudiantes, pues terminaría de revisarlos, como lo mandaron al correo, pues entro al correo, reviso el documento y por ahí le hago la observación. Listo. Andy, ¿qué me ibas a decir? Es que un compañerito, pues, tiene la voz, sino que no tiene micrófono, que en el correo usted ya está mandando la nota completa. Sí, la del correo sí sería la nota completa. Bueno. Que por acá por el modo es el porcentaje, porque ustedes ya tienen lo otro. Sí, señor, gracias. Con gusto. ¿Qué otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, chicos, de nuevo, no sé si ya habían leído lo que era la concertación académica. Espero que sí la hayan leído. Y como en ese orden les voy a proponer como las cosas. ¿Sí? Entonces voy aquí a compartir la pantalla para proponerles o generar la propuesta de lo que sería para que pensemos en una posibilidad de concertación académica. Bien, entonces si logran observar, yo aquí diseñé ya una especie de formulario, ¿cierto? Dentro de ese formulario yo tengo, o sea, lo primero es que las actividades, a ver, nosotros tenemos básicamente en el curso es un 80% porque es un 20% de laboratorio, el 80% es teórico, ¿cierto? El 20% ya es el laboratorio. De ese 80% teníamos un 30% que era seguimiento y el 50% eran los 2 exámenes parciales, ¿cierto que sí? Entonces, mi propuesta
es que mantengamos lo que ya hemos realizado de esas 3 actividades, o sea, la tercera que ya les he puesto como el taller, ahora sí se vuelve una actividad evaluativa y que con esas 3 actividades tengamos un 30%, ¿cierto? Entonces por eso aparece la primera, digámoslo así, la primera opción. Estoy de acuerdo de que el porcentaje realizado hasta el momento sea el 30%. Una Sí, pregunta, ¿de las 2 notas o...? Con el taller. Ah, O sea, que las 3 actividades te den el 30%. Eso indicaría que cada actividad estaría variando un 10% prácticamente. ¿Sí? Pues está de acuerdo. Si no, ustedes pondrían que no. Entonces ya miraríamos. Pues la idea es que recuerden que nosotros habíamos definido 4 actividades de 7.5% cada uno, ¿cierto? Si no estoy mal, creo que habíamos a hacer que la cuarta era la que eliminaba la nota más mala y con nada sacábamos ese 30%, ¿cierto? Chicos, muchachos, sí, profe, aquí sí estamos escuchando. listo. Entonces, la idea es eso, que ya con esas 3 actividades tengamos un 30%. Teniendo ese 30%, entonces nos quedaría solo el 50% restante. Ya dentro de lo que es el comunicado, según he interpretado, si se realizan actividades evaluativas, las actividades no pueden ser superiores a un 20%, ¿cierto? O sea que la modalidad de lo del parcial que estaban... No, profe. ¿Ah? Profe, según tengo entendido, y pues algún compañero me dirá si tengo o no la razón, es que si el docente y el alumno no llegan a un acuerdo, no están en un acuerdo, no puede evaluar más de un 20% en las actividades. Pero si se llega a un acuerdo, el profesor y los estudiantes, como en mutuo acuerdo, pueden definir cualquier tipo de porcentaje propio. Pues no sé si es listo. Sí, yo sí entendía yo sí entendía que si no estaban de acuerdo, 20%, pero por eso, o sea, a lo que me refiero es que ya la modalidad de parcial ya saldría, ¿sí o no? Porque si no estuviéramos de acuerdo, en principio no debería decir que serían de haciendo exámenes parciales, pero mira que ya no se pueden hacer, ¿cierto? Ya es si se está de acuerdo, ya sí se puede empezar en cualquier porcentaje, listo. Bueno, en ese orden de ideas, con ese 50%, yo planteo 2 opciones, ¿cierto? Que se realicen 3 actividades evaluativas o 4 actividades evaluativas, ¿sí o no? Recuerden que las actividades máximo pueden llegar a, qué pena, aquí yo que lo separo, llegar a tomar máximo un 20%, ¿sí o no? Pues ya depende de cómo organizamos las cosas. Entonces, la idea es que usted seleccione solo una de las dos, ¿sí? Esta es obligatoria. Entonces, dependiendo de su respuesta, si su respuesta fueron 3 actividades evaluativas, yo le planteo estas 3 opciones. Una, que realicemos un examen de un 20%, un taller de un 20% y un cuisecito de 10%. ¿Sí? El cuisecito que sea así como lo trabajamos, por ejemplo, en la segunda actividad, ¿cierto? Donde usted pueda hacer solo un ejercicio o hacer un ejercicio respondiendo unas preguntas o solo respondiendo unas preguntas. El taller, la idea es que sea como estamos haciendo ¿cierto? Un conjunto de ejercicios y usted tendría un tiempo definido para poderlo realizar. Y el examen... Qué pena, yo le interrumpo, yo tengo una preguntita, y si no, es que hay veces que también pasó, está haciéndolo del juicio, y uno, digamos, a veces tiene problemas de conectividad y tú por lo menos lo pueden entregar, no entender, que hay veces uno como que en ese tiempo, no sé, pues una vez de pronto se le pega el internet, cualquier nada, tener en cuenta pues como que el mayor tiempo, no sé qué opinión usted ya tenga sobre eso. ¿Más tiempo para eso? Sí, porque, o sea, pues no por mí o cualquier compañero le puede pasar a cualquier persona por parte de la conectividad, o sea, que pues, el internet y todo eso, sí, hay muchos que no tienen buena conexión ante eso. Sí, no, yo entiendo eso, pero, o sea, primero es como que definamos como las propuestas, entiendo el punto de vista tuyo, ¿sí? O sea, ya que se les dé un poco más de tiempo para que puedan organizar en un caso de que tengan una eventualidad y puedan enviarlo, entiendo el punto de vista. Pero pues yo estoy proponiendo esto, yo no sé ustedes qué opinan al respecto, ¿cierto? Yo tengo otra pregunta. Nosotros nos vamos a alargar hasta el 16 de julio, que es lo que está
pues como en el calendario del poli, o usted cree que nosotros que no perdimos ni una clase, vamos a Sino que esa es la cosa, o sea, para allá es donde también voy. O sea, supuestamente según el calendario, o sea, según cómo está el comunicado, no se habla nada del calendario, ¿cierto? ¿Qué indicaría eso? De que lo más probable es que nosotros no nos iríamos según el calendario, ¿sí? Sino que según el calendario, yo quiero que ustedes observen que según el calendario, acá hay algo muy curioso. Dice, del 27 de abril al 17 de mayo era el periodo de las 3 semanas, cierto. Pero miren esto, del 18 de mayo al 12 de julio estaría el periodo de clase de 8 semanas. Entre el 15 de junio y el 12 de julio se reforzará el componente práctico de los cursos. ¿Qué entiendo yo por el componente práctico? Me imagino que tiene que ver más con la parte de laboratorios. Eso es lo que yo interpreto. Yo no sé si sea correcto o no. ¿Cierto? Oye, pero por lo visto ya no vamos a volver a ningún laboratorio y para que no lo pongan a ver videos en YouTube, le pongan un piano como hizo ayer el profesor de onda, es como un poco incómodo. Chicos, sí, pues yo no sé, es que la cosa es que ustedes tienen que entender de que la condición en la que estamos, o sea, no hay aplicaciones que sean este tipo de simulaciones para no poder trabajar, es muy complicado. Dentro de las pocas cosas que yo conozco, pues es lo que les mandé a ustedes, que vieran como que trabajaran y jugaran con eso un rato para que visualizaran más los fenómenos. Notan que, pues, no, la institución tampoco es que tenga muchas cosas de simulación. Digamos que esto cogió a todo el mundo como fuera de sitio, ¿cierto? Los sacó de la zona de confort y empezaron a hacer cosas distintas. Yo estoy mirando lo que dice el calendario, ¿cierto? Según eso, según lo que dice ahí, que los tengo ahí como, digamos, subrayado, ¿sí? Diría que entre el 15 y el 12 se reforzaría la parte práctica. Y del 13 al 19 sería una semana de evaluaciones. Si uno se rige lo que hay ahí, solo debería de hacerse las evaluaciones en una semana. Yo no creo que eso sea así. Yo digo que tienen que hacerse ya las evaluaciones según cómo lo definamos, ¿cierto? Eso indicaría de que entre todo este tiempo nosotros estaríamos haciendo evaluaciones, pero supuestamente ustedes dentro del 15 al 12 deberían de reforzar más la parte del laboratorio. Eso es lo que yo veo ahí, yo no sé si eso se mantenga así. Yo voy a preguntarle a un coordinador o a alguien pues más conocido que mantiene más empapado pues con la parte directiva para que me aclare ese punto al respecto. Sí, pero ¿Sí? porque yo creo que lo pueden modificar porque ese calendario lo habían colocado hace ratico ya sin salir este acuerdo. Puede que con este acuerdo modifiquen eso ya nuevamente. Correcto. O sea, yo Entonces, estoy que todas las planteando... materias no tienen laboratorio, son muy poquitas las que tienen laboratorio. No, sí, yo entiendo, por eso. Yo estoy generando es una propuesta. Por eso, chicos, yo estoy generando es una propuesta donde se trabaja de esta manera. Sin embargo, yo creo que la institución de todas maneras iba a recuperar un periodo de clase, ¿cierto? Por ejemplo, periodos que tenían que ver como con las asambleas y las pérdidas de clase. Me imagino que ese tiempo deben de recuperarlo. Entonces, yo me estoy siguiendo a que hay hasta este tiempo, pero según esto es lo que uno no sabe cómo debe actuar. ¿Qué es lo que yo estoy generando? Una propuesta de cómo va a ser la concertación evaluativa. ¿Sí? Pues yo tengo una pregunta, pues yo me conecté tarde, entonces no sé si ya hacía lo de lo que se ha hecho hasta ahora, que ha sido el primer quiz y esa segunda actividad evaluativa más el taller que tenemos, eso no va a aplicar a las notas que ya se han sacado. Sí, claro, eso es lo que les decía, que con ese taller tendríamos unas 3 actividades evaluativas y que esas 3 actividades, mi propuesta es que las tengamos como el 30%. Teniendo ese 30%, entonces nos quedaría un 50% que serían de lo que era el porcentaje de los parciales. Mi propuesta con ese 50% es que lo miremos según o 3 actividades evaluativas o 4 actividades evaluativas, y eso es lo que les estoy mostrando. Porque no hay ninguna posibilidad de subir un poco los porcentajes de esas 3 actividades. De modificarlo, o sea, claro, yo no tengo problema. Pero es que por eso, mira, un examen del 20%, un taller del 20% y un quiz del 10%. Yo creo que así como estaría esa propuesta, pues me parece bien, ¿cierto? Uno que dice 3 Entonces, el compañero evaluaciones dice del de las notas que porcentaje. tenemos. El compañero habla de las notas que ya tenemos. Pero de las que ya tenemos, subirle más el porcentaje. Pues yo Ya, no veo. Sí, profe, al 40. Profe, al 40. De 3 actividades. Sí, hágale, profe.
Quedan del 13.3, profe, cada una y ¿qué? un taller. A usted le da, profe. Profe, es que Yo me refiero. nos están poniendo talleres en todas las materias y nos están ahogando. Eso. Profe, sino que yo me refiero a esa pregunta es porque como a estas tres actividades, entre comillas, le hemos metido un poco más de esmero, ¿cierto? Entonces que pues un poco más de porcentajes estaría bien. ¿Por qué? Porque ya estas últimas actividades, ya con este nuevo comunicado, los profesores ya empiezan a sacar notas, por decirlo así, como a la loca, ¿cierto? Pues o nos tallan mucho. Entonces, con estos porcentajes del 50% sería un 50% de la materia que estaríamos como más en presión, tendríamos más presión junto con las otras materias. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, yo entiendo. Profe, yo de pronto como que compartiría algo, de pronto que estas tres valieran el 42 actividades que valgan el 20 cada una, pues no sé, es algo que de pronto pienso como para no llenarnos también de muchas actividades. Sí, profe, No sé si están de acuerdo. Sí, está bien la idea del compañero. De una actividad, listo. Entonces yo cambiaría Pero una para recuperar alguna. Profe, pero sí. si son de actividades del 20%, ¿cómo van a recuperar? Como que no tendría sentido. No, pues para recuperar una de las que ya hicimos. Pero, ¿cómo así? O sea, sino que no sean 2 actividades, sino 3. Él se refiere como a un taller de refuerzo o algo. Pero siendo refuerzo no sería, pues, sino que, o sea, si fuera de refuerzo para recuperar lo otro, sería algo distinto, ¿sí? Sí me va a entender, porque, o sea, lo que hemos visto, o al menos lo que nos queda por ver, 2 actividades, listo, no hay ningún problema, lo podemos pensar en 2 actividades si quieren, ¿cierto? Y que los otros 3 sean el 40%, listo, no hay ningún problema. Pero pensar en 2 actividades serían como lo plantean, serían del 20% cada uno. Haciendo 2 actividades del 20%, un taller y un examen. Profe, eso sería lo ideal. Muy buena evaluación. Profe, es que además aquí es de las pocas materias donde se han sacado notas. Los otros profesores nos van a coger corriendo a sacar el 90%, que nos faltan muchas materias. Sí, ojo, aclaremos. Recuerden que no es que yo esté sacando notas, sino que había propuesto actividades, ¿cierto? La segunda era lo que quedábamos pendientes. Esa tercera fue por poner la actividad que se tenía pensada como una actividad evaluativa una vez dieran el aval para trabajo. ¿Sí me va a entender? Profe, igual tranquilo, que todos estuvimos de acuerdo cuando se planteó que hiciéramos este examen y todo, pues. Sí, no, pero por eso, o sea, lo que yo quiero que quede como claro es, porque no quiero que piensen que yo estoy en contra de lo que dicen las directivas. Yo estoy a favor de lo que dicen ustedes, pero no quiero salirme de lo que ellos me obligan a hacer. Después les decía como una actividad, que ya como que puede ser ahora sí evaluativa, entonces por eso les decía que tomemos como una de las actividades y démosle porcentaje, ¿cierto? Entonces, listo, yo no tengo ningún problema, pensemos en que esas 3 que ya tenemos sean un 40% y que hagamos solo 2 del 20%, un taller y un examen. Esa es una propuesta. No sé, entonces yo tenía esta propuesta. Ya voy a tener la propuesta de un examen y 2 talleres, bueno, que tanto estén apretados los otros compañeros, igual la democracia, el que gane. Hay que pensar en lo que se viene, en todas lo que decía el compañero es cierto. En esta materia por lo menos tenemos algo avanzado, hay otras materias que están muy crudas y que lo que se viene es eso, taller y del. Entonces mientras más podemos resultar notas. Bueno, no sé, listo. Sí, la idea de hacer un examen y un taller está bien. Voy a seguir como con lo que era la idea, ¿cierto? Con lo que ustedes están planteando voy a generar esa otra propuesta. Entonces, si ustedes dirían que no estarían de acuerdo en que esta sea 3, que sea el 30%, yo no, que no sea el 30% sino el 40%, listo. Entonces voy a cambiar aquí la pregunta, se la voy a poner del 30 para uno y el otro el 40, listo. ¿Sí? Entonces 3 actividades evaluativas o 4 actividades evaluativas. Yo tenía pensado era eso, 3 o 4 actividades, ¿cierto? No 2, pero bueno, si ustedes lo ven cómodo, yo no tengo ningún problema. Si son 2 actividades, entonces sí sería un examen del 20
y un taller del 20. Si fueran 3 actividades, serían, ojo, si son 3 actividades lo que ustedes me proponen, si planteo 3 evaluaciones de igual porcentaje, o un examen y 2 talleres. Listo. Eso sí son 3 actividades evaluativas. Si no eran 3 actividades, eran 4, entonces estas eran mis 2 opciones. 4 evaluaciones o 2 talleres y 2 evaluaciones. Creo que ya ninguno, por lo que están diciendo de que les queda muy pesado, pensarían en esta opción, sino en la de 3. De todas maneras, yo pensaba en esas y proponen esas 2 ideas. Ya lo otro es esto. Está de acuerdo en que las evaluaciones se distribuyan de manera uniforme en el periodo de clases que queda faltando. ¿Por qué lo propongo de esa manera? Porque no sabemos cómo está distribuido en ese periodo de clases. Si un tiempo es solo para laboratorio o si en todo el tiempo que tenemos podemos trabajar de esa manera. Pues, si está de acuerdo, eso quiere decir que si el tiempo está definido para hacer 5 semanas y hacemos 2 evaluaciones, si ustedes lo miran, terminando hasta esta fecha, hasta el 19 de julio no serían 2 semanas, serían entre 8 y 9 semanas. ¿Sí o no? Y si fueran 2 evaluaciones, si fueran de manera distribuidas de manera uniforme, sería una al mes y la otra el otro mes. ¿Me hago entender? A mí, si fueran 3 evaluaciones, podríamos pensarla cada 3 semanas. Pues pensando en ese orden de tiempo distribuido. O sea, tiempo hay, ¿cierto? Tiempo podríamos decir que hay para trabajar, terminar, avanzar, aclarar y evaluar. ¿Listo? Qué pena, yo le pregunto, ¿qué tanta temática le falta pues, que usted todavía deba darnos del curso? Por ahí un 25%. Ok, gracias. O sea, me falta hablar de potencial. Ya hablamos de ley de Gauss, ¿sí o no? La idea de hoy era hacer ejercicios. Posiblemente ahora en la segunda sesión hacemos un ejercicio de ley de Coulomb y el otro de Gauss. Nos falta hablar de potencial. Hablamos de resistencia a corriente, ley de Ohm. Con corriente entramos a magnetismo. Con magnetismo entramos a ondas electromagnéticas. Y ya podemos hablar de lo que sería la luz como una onda. Profe, disculpe por interrumpirlo. Usted sí dio lo de Gauss. Yo tengo aquí hasta campo eléctrico. No sé si eso sea lo de Gauss. Si no hemos discutido lo de Gauss, entonces haremos un ejercicio y continuamos con lo de Gauss. ¿Ves? O sea, tema no nos falta mucho. Por decirlo así, tema no nos falta mucho. Máximo un 25%. ¿Sí? Chicos. Aunque podía ser que podíamos ver algo más de óptica, que en general no lo hemos logrado alcanzar a dar óptica por todas las eventualidades. En este semestre sí podemos avanzar un poquito con óptica. Y al menos ver trabajar hasta No. Bueno, hay necesidad de eso. Profe, no se enrede la vida. Cuarentena, no nos compliquemos todos. Mira cómo está la situación, compartamos más. Muy bien. Pero la pregunta aquí es, profe, ¿qué tal son los temas de óptica? Son, digamos, más o menos que los que estamos viendo. Sí, y la parte de óptica es un poquito más amena que la de electricidad y la de magnetismo. Por eso, y eso después así, pues, no sé qué opinan los compañeros. Sería No, mucho pero más más ameno tema para resolver evaluar, algo así. no, profe, más tema para evaluar, no. No necesariamente para evaluar. No, lo Podríamos filtra, lo ver electromagnetismo y Pero Puro conocimiento, profe. finalizar Por eso, al menos para dejarles una parte introductoria de eso de óptica. Chicos, Profe, yo tengo una observación respecto a la evaluación. cuéntenme. Pues si bien definimos esos porcentajes que se va a hacer democráticamente, yo quiero preguntar más es por el calibre de esos trabajos, porque pues un trabajo del 20%, pues supongo yo que no es el mismo de un 8 o un 7%, y en el mismo sentido una evaluación del 20%. Entonces pues si vamos a tener un trabajo muy grande del 20%. No. Yo sí quiero aclarar eso. O sea, podríamos evitarlo, porque la idea también es como que la materia no se vuelva como una carga más, sino pues como que la llevemos bien. Sí, bueno, no, por eso, claro. O sea, no es tanto porque por el calibre, por el porcentaje sean, o sea, que sean demasiado extensos, muy complejos, no. Si yo pienso un examen del 20% es casi como si fuera un parcial, 3 puntos. Y para que usted lo realice, el máximo, póngale, según teniendo en cuenta lo que decía el compañero ahora,
en 2 horas y media. Y ese es un taller similar al taller que ustedes hicieron. Un tallercito así de 5, 6 puntos, algo así, máximo unos 5 puntos diría yo, para que usted trabaje en unos 8 días. ¿Sí? Si fuera una evaluación tipo quiz, es algo como lo que hicimos en la segunda actividad. Un punto y respondan las preguntas, o solo respondan las preguntas, cosas así. Pero no, pues, yo también soy consciente de ello, no le puedo poner un taller de 10, 20 puntos. Además, ustedes son casi 44 estudiantes. ¿Sí? ¿Me hago entender? La idea no es que a ustedes les quede pesado y que a mí también me quede muy pesado para poder calificar todo eso. Profe, yo entré un poquito tarde, qué pena. Estábamos hablando que el 19 de julio, o cuándo es que se terminaría el curso. Supuestamente, si nos regimos a esto, sí sería el 19 de julio. O sea, ya el reporte que yo mandaría al sistema sería hasta el 23 de julio. O sea, del 13 al 19 yo les estaría dando cuál es la nota definitiva. Y en esa semana del 23 yo estaría montando eso ya en la universidad. Y eso que dice que... montar una nota del 100%. Y eso que dice que del 15 al 12 es el componente práctico, eso entonces, pues yo no logro como comprender eso. Sí, no, eso era lo que yo les decía, que eso para mí tampoco es claro. O sea, lo que yo estoy generando es la propuesta digamos, de concertación de evaluación de que todos quedemos claros cómo vamos a seguir por la parte evaluativa, ¿cierto? Era algo preocupante. Pensando en que sea así el calendario, si ya se dio, yo creo que si ya se dio paso a que se puedan hacer las evaluaciones, no creo que las evaluaciones todas se vayan a hacer del 13 al 19 de julio de manera virtual, eso sería una locura, ¿cierto? Yo creo que ya durante este periodo se harían las evaluaciones. Creería yo que el semestre sí terminaría acá el 19 de julio, porque está montado aquí en la plataforma y no creo que lo vayan a modificar o otra vez a cambiar, no creo. Yo creo que el semestre tendría que ir hasta el 19 de julio. Eso entre el 15 y el 12 para mí no es claro, porque ahí dice reforzará el componente práctico de los cursos. Si uno piensa y es claro por lo que están diciendo en esa nota, esto estaría más orientado a la parte teórica, a la parte práctica, a laboratorios. Sí, estaría entendiendo que la teoría terminaría el 15 de junio, pues es como la teoría terminaría el 15 de junio. Profe, qué pena. El 19 serían evaluaciones. ¿Sí me hago entender? O sea, pensando en que se vaya solo hasta el 15 de junio, digamos unas 4 semanas más o menos, ¿o no? Vamos a 14 de mayo, tendríamos, pongámoslo por acá, tendríamos 1, 2, 3, unas 4 semanas prácticamente, 5 con esta última evaluación, suponiendo eso. ¿Me van a entender? Por eso, yo les decía que esto para mí tampoco es claro, y que yo quería preguntarle a alguien, a un coordinador, para que me pudiera decir cómo gané. Pero es que igual, qué pena interrumpirlo, eso lo pusieron hace mucho tiempo, y ahora con este nuevo comunicado, como se acaba de decir hace poco, pues en esta misma sesión, pues eso ya no tiene como validez, porque se supone que era para que se reforzara el componente práctico aquí pues en Bello, pero dadas las circunstancias no creo que se vuelva Bello por este semestre. Yo creo que es lo que tú estás diciendo. O sea, yo creo que es porque eso se había pensado de que entramos, entonces se podía terminar la parte práctica. Yo creo que es así. Qué pena, yo hago un comentario acá, como aclarando. La página hay un boletín de prensa número 15. Pues ahí explican como a qué se refieren del 1 al 19 de julio. Pues básicamente lo que entiendo es que se va a reforzar pues como el tema de ejemplos, de ejercicios, de los temas vistos ya teóricos. Que en teoría, pues ya la teoría debería estar lista. Si quieren revisan ahí en la página, pues está el boletín número 15. Boletín número 15, listo. Yo te lo miro también. Pero bueno, por eso, o sea, la parte del calendario yo creo que va hasta el 19. ¿Cierto? Para mí iría hasta el 19. Las notas serían en la semana del 23. Eso es lo que yo entiendo. ¿Cómo estaría dividido? Creo que cambiaría la cosa, ¿cierto? Sí, creo que cambiaría, o sea, pensando en lo que decíamos que posiblemente antes era para la parte de los laboratorios, que ahora sea solo para reforzar ejercicio, aclarar más cosas o hacer repasos sobre eso cambiaría. Miraría antes el boletín para que lo tuviéramos claro. Pero creo que el semestre terminaría de todas maneras el 19 de julio.
Vuelvo y lo repito, muchachos, lo que yo generé acá es una propuesta. Yo no sé si ustedes consideran que estaría bien la propuesta. Lo que cambiaría entonces acá según la propuesta, según lo que ustedes están planteando, que no sea el 30% sino el 40%. Es decir, que sea el 30 y sea el 40%. O sea, cambiaría aquí la concertación. Ustedes lo único que hacen es votar y definir. En ese orden de ideas, entonces acá, 3 actividades evaluativas, 4 actividades evaluativas y pongo 2 actividades evaluativas. Y le coloco un campo más que defina lo de las 2 actividades evaluativas. Le pondría 2 opciones. Una, de esas 2 actividades evaluativas, un examen y un taller. La primera opción que ustedes plantean y la otra que sean 3 actividades. ¿Cierto? Un tallercito y 2 evaluaciones. Esas serían mis 2 propuestas. Entonces yo cambiaría eso, se los mandaría a ustedes, ya ustedes seleccionan y con eso, de manera democrática, definimos cómo quedaría la concertación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, en caso de que eso sí quede del 40, las notas que van hasta ahora, no hay forma como de recuperar alguna, porque de pronto pues a los que no nos ha ido muy bien en esas 2 primeras notas que van. Sino que es que Porque es que si cae el 40, pues nos afecta mucho. de pronto no les afecta a muchos, porque la mayoría lo está yendo bien, por eso es que plantean lo de 40. Le afectaría a unas que de pronto tendrían una nota muy bajita, eso sí les afectaría bastante. Yo planteo las opciones y ustedes escogerían como que consideran más adecuado. Sin embargo, es bueno de que no solo piensen ustedes, sino que también piensen los demás compañeros, ¿cierto? Que en general piensen entre todos. Listo, la idea es que voy con esa propuesta. Chicos, ya nos quedan menos de 7 minutos, ¿sí? Entonces, creo que ya se entendió más o menos cuál sería lo de la idea de la propuesta. Yo terminaría de organizar esto. Espérenme un momentico, se los mandaría a ustedes. Ya que entonces no sería hoy el día que se los mando. Este sí se los mando mañana. ¿Cierto? Aquí no tengo sino que una pequeña modificación y se los mando. Ustedes seleccionan eso. Para mí ese sería, digámoslo así, el, la, el informe, digámoslo de esta manera, o lo que sería la evidencia de que cómo quedaría la concertación evaluativa. Yo no creo que tenga que mandar un documento de esos de la institución o llenar eso y ponerlos a firmar. No creo, pues, ¿cierto? Esperemos que no manden nada de eso al respecto. Listo. Entonces, chicos, en la otra sesión, ¿qué vamos a hacer? Hagamos un ejercicio hagamos ejercicios de fuerza eléctrica y si podemos entramos con la ley de Gauss. ¿Cuál era la pregunta de alguien? Sí, qué pena, me repite por favor fue la vuelta del segundo quiz, bueno, con uno de las notas, que no he entendido muy bien a parte. La del segundo quiz. ¿Cuál segundo quiz? Pues el quiz que hicimos aquí, el quiz que hicimos virtual, que es que no sé la nota todavía. Recuerde que lo que usted tenía que realizar era un 60% y lo que usted respondía era un 40%. Cuando usted respondió las preguntas, él le decía cuántas de cuántas había tenido, ¿cierto? Si usted respondió 3 de 6, tenía 3 puntos, un 40% sería la mitad, ¿cierto? Un 40% sería un 2, la mitad sería un 1. Entonces ahí tendrías un 1. De la otra parte era un 60%. Si usted el 60% lo tiene todo bueno, entonces sería un 3. Se sumarían los dos y luego te daría la nota. ¿Listo? Sí, sí, profe, pero la vuelta usted la está calificando lo que queda, ¿cierto? O ya lo califico, es que es lo que me faltan como 3 personas nomás. Sin embargo, cuando lo estoy calificando y poniendo las observaciones en el ECMO, les llega. ¿A quiénes son los que me faltan? Los que me mandaron eso por correo. Me faltan solo unos 3 más o menos, no más. Profe, yo tengo una pregunta. Es que a mí no me llegó el correo de la calificación del quiz. Entonces, posiblemente es usted uno de los que me falta. ¿Usted está en la plataforma de Moodle? Sí, yo estoy en la plataforma. Yo se lo envié por ahí. ¿Cómo es el nombre tuyo? David Ortiz. David Ortiz. Ortiz David. Pero, David, no veo que tenga ninguna de las dos, ni las preguntas ni el otro. No, profe, sí, yo se lo envié las dos. ¿Por la plataforma de Moodle? Sí, señor. Yo reviso y te escribo. Listo, profe. Listo. Chicos, entonces nos vemos ahorita.
Son las 8:35. Nos vemos a las 8:50. Sí, no sé. Listo. A que vayan, tomen algo y nos vemos pues ahorita. ¿Listo? Muchachos. Bien, voy a dejar aquí de compartir. Voy a finalizar esta primera sesión. Recuerden que nos vemos ahorita más tarde. 8:50. Profe, Cuénteme. en este tiempecito, ahora en unos 2 minuticos me puedo atender con Ah, al claro. finalizar la sesión. Sí, listo, hagan. Entonces, nos vemos pues a la hora de las 8:50. Espérame, el compañero que va a hablar conmigo, yo miro aquí. Listo. Dale. Pero qué pena, esa nota de la planilla, esa roja era la nota del quiz. ¿Cómo? La nota que aparece es la nota del quiz. ¿Cuál fue la pregunta? Sí, esa roja, esa notica rojita, ¿cuál era la del quiz? Esa notica rojita, ¿cuál era? Ah, esa que yo tenía acá. Lo que yo estaba pasando del quiz, sí, señor. Sí, pero yo no la estoy compartiendo. Sí, pero si era la del quiz, profe. Sí, la de roja era la de quiz. ¿Por qué? No, porque eso al 40, eso va a estar delicado. Ustedes no son los que están proponiendo. Pues yo organizo las cosas, ya ustedes definen. Democracia. Profe, y esos números de nada planilla a la derecha que eran, que yo vi que hay otros 2 números aparte del quiz. A la derecha, pues ahí están los 2 quiz y los otros 2 números que eran. Eso era lo del 40 y lo del 60. Esos dos eran los que le estaban generando la nota del quiz. ¿Sí me van a entender? La roja es la del 60. Yo vuelvo y comparto, no se ve cierto, vamos a volver a compartir eso para explicarle eso. Las 2 notas que están a la derecha eran las que componían las 2 notas del quiz. Exacto. Claro, ahí lo ven, ¿cierto? No lo ven todavía. Miren, estas dos son las que componen la nota del quiz. Esta es la que vale el 60, esta es la que vale el 40. ¿Cierto? Entonces estas dos es la que, pues, a sumar el resultado de lo que te compone esa es la nota del quiz. Ya. O sea, solo tenemos esas dos. Lo otro sería el taller. Yo cambiaría esa nota de aquí que sería el taller. Ya tendríamos entonces un 30 o un 40, depende de lo que ustedes hagan. ¿Listo? Bueno, lo puedo bajar un poquito. Compañera, yo sé que no le encuentro las dos notas, entonces tengo que revisar eso. Este es porque no le he hecho la observación. Cuénteme. A mí tampoco me aparece la nota de la última nota. ¿Quién? Suárez Marulanda. Suárez Marulanda, a Suárez le aparece lo del 60, lo que no le aparece es lo otro. La de las preguntas. A mí eso me arrojó 6 de 6, profe. Pero, pues, yo tendría que encontrarte ahí. Suárez Marulanda. Entonces, yo voy a poner ese espacio, lo voy a poner en rojo para verificar. Lo mismo el compañero Ortiz, para verificar. Si me equivoqué, entonces lo organizo. Si no me equivoqué, pues les mandaría, les tomaría pantallas y les mandaría. Chicos, este 40% aquí, ¿cómo lo saqué? Hubo gente que me respondió en dos partes distintas. Tres partes. Si usted me contestó en dos partes, yo le promedié las dos. ¿Cierto? Porque le dije, solo contésteme en uno. Entonces, claro, como ya sabía, ya tenía idea de cuáles eran las respuestas, en la segunda le iba mejor. Entonces yo promedí.
¿Sí? Y que esa integración sea sobre la distribución de campo, ¿cierto? A la región donde está distribuida la. Mire que aquí estoy haciendo simplemente un recuento. ¿Y qué hablamos? Aparte de esto, hablamos del concepto de campo. Cuando usted hablaba del campo, hallar el campo matemáticamente era muy sencillo, era sino hallar la fuerza eléctrica y ir sobre la carga del cuerpo, ¿cierto? Y acá ya básicamente usted decía que la carga sobre la que usted iba a analizar cómo era el campo, recuerden que ese concepto de esa carga funcionaba como un sensor, entonces se simplificaba del hecho de que usted pudiera poner ahí la carga para saber cuánto era la fuerza. Dicho de otras maneras, usted lleva primero la fuerza en ese punto y ya sobre la carga es como si quitara la carga, la interacción con ella, y eso le daría el valor del campo. ¿Sí? Matemáticamente era eso. ¿Recordamos eso? ¿Vamos bien hasta ahí, sí o no? Chicos. Sí, señor, sí. Perfecto. Entonces, aquí voy a entrar con algo para poder discutir lo que era la ley de Gauss. Recuerden que yo les estaba diciendo que eso que era campo, que les decía por acá, que usted tenía una distribución de carga cualquiera y que esa distribución de carga está modificando el espacio a su alrededor. Y esa perturbación, ese espacio modificado, se le asocia al concepto del campo. Solo que matemáticamente, para darle sentido a eso, nosotros empezamos a hablar de algo que llaman líneas de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, empecemos a visualizar cómo se llaman las líneas de campo. Acá es donde vamos a hablar sobre eso. Primero, para poder discutir la ley de Gauss, vamos a hacer una aclaración sobre eso. Entonces, empecemos. Preguntas hasta acá. Ninguna. Bien. Partamos de esto. Pensemos en que nosotros tenemos primero la carga más sencilla, ¿cierto? Una carga puntual. Entonces, si yo tengo acá una carga puntual, digamos que yo voy a tener acá dos cargas. Uno, la carga puntual como puede ser positiva o negativa. Entonces digamos que esta es mi carga Q positiva. ¿Cómo sería la línea de campo? ¿Cierto? Si usted quisiera tratar de ver cómo es el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, usted miraría en ese punto qué pasa. Entonces hay algo muy interesante, que las líneas de campo siempre son radiales a una carga puntual. ¿Listo? ¿Entiende eso? Entonces, vamos a ubicarlas acá, para hacerme entender. Esta se podría ver como una línea de campo, esta, otra línea de campo, esta, otra línea de campo, esta, otra línea de campo. Pero ¿qué es lo que diferencia esta de una carga negativa? Que las líneas de campo para las distribuciones de carga positiva salen de ella, ¿sí? Mientras que para las distribuciones de carga negativa, las líneas de campo van a entrar a ella. ¿Me hago entender con eso, muchachos? Pues esta es mi carga negativa, ¿sí? Ya le voy a poner aquí el valor negativo. Profe, no, qué pena, ¿me podría repetir esa parte de nuevo, por favor? Entonces, de nuevo, o sea, cuando usted tiene carga eléctrica, una carga eléctrica puntual, ¿sí? Y lo que uno quiere ver es cómo es el campo eléctrico relativo o asociado a esa carga, ¿sí? Recuerde que nosotros empezamos a darle forma a ese campo discutiendo el concepto de lo que son líneas de campo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué diferencia entonces? Lo interesante es que para una carga positiva y una carga negativa, las líneas de campo siempre son radiales. ¿Pero qué es la diferencia? Que las líneas de campo, si la distribución de carga es positiva, salen de la carga. Pero si la distribución de carga es negativa, entran a la carga. ¿Sí? Así serían las líneas de campo. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Entonces, ahí empiezan a darse
características y diferencias, ¿cierto? Claro, ¿por qué? Porque si usted pone acá una carga positiva, digamos que yo pongo aquí una carguita positiva, ¿cierto? ¿Qué le pasaría a esa carguita positiva? ¿Se ve atraída o no? Entonces la carga se iría hacia ella, ¿sí o no? Recuerde que esto lo miraría con la positiva para entenderlo de una forma más fácil. Entonces por eso es que usted empieza a entender qué es lo que pasa aquí. Si usted pone una carga ya está pensando en una fuerza, o para interpretar el campo, entonces uno lo pensaría como un sensor. Recuerde que el sensor no va a hacer nada. Entonces si yo hubiera ubicado una carga positiva, la carga se iría hacia ella, ¿cierto? Se vería atraída, lo mismo. Si yo hubiera puesto acá una carga positiva, ¿qué iría para con esta otra carga positiva? Sería alejar a ella, sería de repetir. Entonces, por eso uno empieza a entender cómo son las líneas de campo. Vamos bien hasta ahí, muchachos. Sí, señor, ya sí está entendiendo mejor. Perfecto. Entonces, ¿qué cosas diferenciarían las líneas de campo? Primero, recuerde que el campo se expresa solo para una carga, para una distribución. Mire que yo no estoy mirando esa carga con quién está interactuando, no. Estoy diciendo cómo son las líneas de campo para esa distribución. Entonces, ¿qué tipo de cosas podríamos cambiar? Pues la carga que define dos elementos. Uno, el signo, y otro, su magnitud, ¿cierto? Entonces miren que ahí usted empieza a visualizar que habría un número de líneas de campo asociado a una cantidad de carga y que las líneas de campo tienen una dirección según cómo es el tipo de carga. Entonces, ¿qué pasaría acá? Que uno ya vería ya no las líneas de campo para una sola carga, sino para una interacción, mejor dicho, para un sistema de cargas. Pensemos en un caso sencillo, pensemos en que usted tiene dos cargas, ¿sí o no? Vamos bien hasta ahí. Si usted tiene dos cargas, ¿qué opciones se dan? Que yo tenga las dos cargas, o sea, ahora mi configuración son de dos cargas. Podríamos decir que las dos sean del mismo signo, primera interacción. Podríamos decir que las dos fueran de la misma magnitud, signo contrario. O podríamos decir que una fuera más grande en magnitud a la otra. Y se podría analizar lo mismo, que sean de igual signo o de signos distintos. Supongamos que esto es 2 Q más y que esto es Q menos. ¿Listo? Entonces, ojo, yo no estoy mirando fuerza, yo estoy mirando cómo es la distribución de las líneas de campo. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. De las líneas de campo los voy a dibujar con el color azul. ¿Qué pasaría si nosotros venimos a analizar primero este caso de acá? Uno sabe que las líneas de campo salen de las positivas y entran a las negativas. O sea que así sería una línea de campo de esa distribución. Salen de manera radial y entran de manera radial a la otra carga. Muy interesante, entonces debería ser así. Entonces deberían de ser así. ¿Sí? Sí es claro. Y esto acá lo que uno conoce como un dipolo eléctrico. Es el primero que acabamos de hablar. Es el primero que acabamos de diseñar. ¿Se entienden cómo serían las líneas de campo para esa configuración, cierto? Si tienen la misma cantidad de carga, todas las líneas de campo de esa carga saldrían de ella y llegarían a la otra. ¿Sí? Recuerden que salen de las positivas y llegan a las negativas. ¿Cómo salen? Salen de manera radial y llegan de manera radial. ¿Listo? Preguntas. Muchachos. No, no, señor. No, perfecto. ¿Qué pasaría aquí de las positivas entre sí? ¿Cómo deberían de ser las líneas? Que deben de salir de una positiva, pero no pueden llegar a la otra positiva. Entonces uno diría que por acá debería haber algo de manera asintótica, donde las líneas salgan y busquen una distribución de carga negativa, pero no pueden ir hacia ella, ¿cierto? Como tienen la misma cantidad, uno diría que ese punto asintótico estaría prácticamente la mitad entre ellos, ¿cierto? Entonces salen las líneas de campo. Recuerden que son positivas, salen las líneas de campo de ambas y llegarían por allá a alguna distribución. Listo. ¿Se entiende, cierto? ¿Cuál sería el otro caso de interés? Cuando uno tiene más carga que el otro. ¿Qué pasa? ¿De qué? Pues ¿Cuál es la pregunta? positivas. Recuerden que las líneas de campo van a salir de las positivas, pero ¿hacia dónde deben de llegar? Hacia una distribución de carga negativa. O sea, no pueden ir de esta a esta, no pueden porque esta no es negativa, ¿cierto? Pues posiblemente por acá o por acá haya una distribución de carga negativa. Entonces las líneas de campo deben ir hacia ellas. ¿Sí me hago entender? Chicos,
Listo, profe, sí, muchas gracias. Perfecto. Ahora estas. ¿Qué pasa con esta última que tenemos acá? Sabemos que las líneas de campo salen de las positivas y llegan a las negativas. Ah, listo, entonces este es fácil. O sea, esta línea acá, esta línea acá, esta línea acá. Supongamos algo acá interesante. Supongamos que para una carga Q, uno podría expresarlo en términos de 3 líneas de campo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasaría? Como esta tiene más carga que este, de este deben de salir más líneas de campo. Sí, claro. ¿Hacia dónde van? No pueden ir hacia esta, porque ya, digámoslo de alguna manera, ya están todas las líneas o la distribución generada entre la cantidad de carga definida por la. Pero estas deben de salir de acá y deben de ir orientadas hacia una distribución de carga negativa. ¿Eso es claro? Profe, entonces, por ejemplo, el caso contrario de ese caso, que sea la carga negativa sea mayor a la carga positiva. Entonces, Llegarían más a ella. llegarían más cargas a ella. Correcto, más líneas. Llegarían más líneas a ella. Más líneas. Ajá, llegarían más. O sea, recuerda que si nosotros tuviéramos que este fuera 2Q, ¿cierto? De este solo habrían 3 que estarían saliendo y a este no solo llegarían 3, sino que llegarían otras más. ¿Sí me van a entender? Pero solo saldrían de este unas 3, a este llegaría el doble. Pero esas otras que están llegando no pueden salir de la de Q. ¿Sí es claro? Sí, sí, señor. En este caso, salen de esa de 2Q debería de salir el doble de líneas de campo. La mitad iría hacia Q menos y la otra mitad debe estar distribuida hacia una distribución de carga negativa. ¿Cuál? No sabríamos dónde, pero deberían de ir hacia ella. ¿Sí es claro? Pues aquí sucede algo muy interesante. Observan ustedes, ¿o qué concluyen ustedes de esos 5 dibujos que tenemos ahí? 1. La distribución de las líneas de campo me indica cómo es el campo eléctrico. Bien, primera observación. ¿Sí o no? 2. La cantidad de líneas de campo me están diciendo también cuánta es la cantidad de carga. ¿Cierto? Y la forma de cómo sean las líneas me está diciendo también cómo es el tipo de carga. O sea que con las líneas de campo yo puedo saber cómo es el campo eléctrico. Recuerden que esto que hemos dibujado es el campo eléctrico. Son líneas de campo, pero esas líneas de campo indicarían cómo es el campo eléctrico en el sistema. Preguntas hasta ahí. Profe, sí. Sí, cuéntenme. Dale, compañero, que iba a hablar. Gracias, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre campo eléctrico y campo magnético, profe? Porque yo veo que en el segundo dibujo, que es la carga positiva y la carga negativa, es básicamente como el comportamiento del campo magnético de la Tierra, ¿no? En este de acá, déjame que me raye. Ese, sí, sí señor. Sí, claro, sino que es que sucede algo muy interesante. El campo magnético se puede relacionar con un dipolo eléctrico. El campo magnético es que generalmente los imanes siempre son dipolos. Los imanes nunca se encuentran como monopolos. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay unas líneas de campo asociadas al campo magnético, solo que la forma en la que se construyen las líneas cambia con relación a las líneas de campo eléctrico. ¿Sí me hago entender? Voy a poner aquí otra idea, o sea, por hacer aquí un paréntesis, por acá. Bueno, esto lo voy a borrar, ¿cierto? Digamos que voy a hacer un paréntesis aquí. Si yo tengo que esto es un imán, donde esto es un norte magnético y un sur magnético, las líneas de campo salen del norte magnético y llegan al sur magnético, salen del norte magnético y llegan al sur magnético. O sea, se asocian a este. Solo que yo dibujé son las que están así. Claro, deberían de ser estas también, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Que es que en un imán visto de esa manera, sí, un imán siempre es un dipolo y se puede ver o se puede relacionar como un dipolo eléctrico. Digamos que uno puede hacer una analogía para empezar a entender cómo son las líneas de campo, ¿cierto? Sino que en la naturaleza usted no encuentra monopolos eléctricos, monopolos magnéticos, o sea que esto, o sea un monopolo como este, magnéticamente no se ve, eso no se ve. ¿Sí me hago entender? Cosas como estas sí se pueden llegar a ver dependiendo de cómo, tampoco, esto no se puede ver y este tampoco. O sea, ¿por qué? Porque como es un monopolo, recuerda que no hay una distribución más de una región magnética hacia otra. Todo el sistema debe tener líneas que salen de él y llegan a él. O sea, las líneas se están cerrando sobre el sistema. ¿Sí? ¿Me hago entender?
Sí, señor, muchas gracias. Perfecto, con gusto. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Profe, Sí. Profe, yo iba a preguntar, por ejemplo, en este caso donde las dos cargas son positivas, usted ahorita hizo como referencia de que si las dos cargas son de igual tamaño, como que el eje es en medio de ambas. Pero si por ejemplo una es mayor que la otra, hace correr esa línea Sí, claro. hacia el lado de... Supongamos que esta es más grande, esta de acá se estaría corriendo más, pero de todas maneras el comportamiento tiene que ser similar, o sea, tienden a ser asintóticos, pero no irían de uno hacia el otro y no se juntarían. ¿Sí es claro? Sí, sí, señor. Perfecto. Chicos, entendimos esas conclusiones respecto al campo eléctrico y a la línea de campo. Entonces aquí viene algo interesante. Ya, otra vez, ¿qué conclusiones tenemos? Uno, la línea de campo dan idea de cómo es el campo eléctrico, ¿cierto? O sea, cómo es la distribución de carga, ¿sí o no? Conocer el número de líneas de campo también me indicaría cuánta es la cantidad de carga que tiene el sistema. Y la forma de la distribución de las líneas de campo me indica cómo es el campo eléctrico. Entonces, interesante. ¿Qué planteó aquí Gauss? Gauss decía, excelente, o sea que si yo logro definir cómo son las líneas de campo y logro contar las líneas de campo, yo puedo saber cuánta carga tiene el sistema y cómo está distribuida. Eso lo planteó Casimir y Gauss, ¿sí? Uno de los más grandes matemáticos que ha tenido la historia, conocido como el príncipe de la matemática. Entonces, interesante lo que plantea. Entonces uno diría, contar líneas de campo y cómo contamos eso. Chicos, no sé si dejarles esta hoja, la voy a borrar. Recuerden que esto era simplemente para que usted hiciera un recuento. La dejo. Pero bueno, yo le quería decir respecto a la hoja anterior, de la que viene, sino que esto sí es como muy, muy abstracto, pues. No sé si esas líneas solucionen algún ejercicio que, o esperar como que claro, termine de demostrar el teorema, lo que planteó Gauss, pero eso es como muy, bueno, no sé, a mí no me, o sea, es como de mucha imaginación. Sí, pero le digo que esto es un poco abstracto, o sea, esto no es difícil, pero es abstracto, porque primero no hay un campo, esas cosas no se ven, ¿sí o no? O sea, usted tiene que darle una abstracción para poder entender que hay algo que le dicen campo y que depende de una perturbación en el espacio. No es una perturbación que se propaga, eso no es una onda, es una perturbación en el espacio por la distribución de carga. Entonces ahí, ¿cómo así? O sea, eso es raro, sí, es muy abstracto, es muy complejo de ver, ¿cierto? Pero eso existe, eso está. ¿Sí? ¿Me hago entender con eso? Sí, pero porque yo lo digo es eso que tiene 2Q y la carga, yo veo que ahí salen 3, entonces uno diría, entonces si hay 2 en un lado, se suma una más hacia el otro. Sí, claro, o sea, sino que mira lo interesante de eso. Hacia el otro lado. Correcto, mira lo interesante de eso. O sea que dependiendo de cómo sea la cantidad de carga y cómo esté distribuida, se sabe definir cómo son las líneas de campo. Entonces, por eso es que viene la conclusión interesante. O sea, si yo logro ver o construir las líneas de campo y si logro contarlas, puedo decir cómo es la cantidad de carga y cómo es el campo. Eso es lo que plantea Gauss. Entonces uno, ¿cómo así? ¿Cómo las cuento? ¿Sí o no? La primera pregunta que uno se haría sería eso, ¿cómo las cuento? Y aquí aparece un concepto interesante que se llama flujo eléctrico. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, muchachos. Flujo eléctrico. Entonces démosle forma a ese flujo eléctrico para poder entender lo que es la ley de Gauss. Ya no hemos llegado a ese punto, ¿cierto? Entonces, aquí viene algo. Digamos que la propuesta sigue siendo de cómo contar líneas de campo. Entonces, primero pensemos en que usted tiene un conjunto de líneas de campo. ¿Listo? Dibujémoslas. O sea, esas líneas de campo son generadas por alguna configuración. Digamos que estos son 3 casos de análisis que voy a mirar. ¿Cierto? Vamos a ver estos 3 casos para que lo podamos entender. Supongamos que de alguna manera usted tiene un sistema que le logra generar esas líneas de campo de esa forma, ¿cierto? No nos interesa todavía cómo es el sistema,
Nos interesa es, bueno, ¿cómo puedo contarlas? Entonces, aquí aparece algo interesante. Si usted va a contar las líneas de campo, note que esas líneas de campo están distribuidas en el espacio, ¿no? Entonces, para poderlas contar, yo tendría que ver cuántas líneas de campo hay en una distribuidas en una cierta región del espacio. ¿Qué indicaría eso? Que yo tendría que delimitar una región del espacio para poderlas contar. Y cuando usted piensa en eso, entonces uno empieza a pensar en una especie de densidad, ¿o no? Porque yo tengo que hablar de una superficie. Yo tengo que hablar de una superficie y decir cuántas líneas de campo me atraviesan dicha superficie. Eso es claro hasta ahí. Entonces pensemos en esto. Entonces, ya sabemos que este es el campo eléctrico, ¿cierto? Y ya usted está pensando que para poderlos contar necesita pensar en el concepto de una densidad. Y al pensar en una densidad uno tiene que pensar en una superficie, una región del espacio donde está. Entonces, uno piensa lo siguiente. Si yo tengo una superficie, supongamos esta superficie, y la superficie le puedo definir un vector de área, claro, el vector de área sería este, ¿o no? Pero yo también podría tener así la superficie. Entonces el vector de área sería este. Pero yo podría tener la superficie, digamos, esté formando acá un ángulo. ¿Qué pasaría acá en cualquiera de estos tres casos? Miren, si yo quisiera contar líneas de campo, el flujo me dice cuánta es la cantidad de líneas de campo que están atravesando la superficie. Pregunta, ¿aquí cuántas líneas de campo atraviesan la superficie? Cero, ¿sí o no? Ninguna, sí, señor. Entonces usted diría que el flujo es cero. ¿Aquí cuánto sería el flujo eléctrico? Uno que diría que todas las líneas están atravesando la superficie. Entonces aquí el flujo, ¿cómo sería? Máximo. Ah, listo. Entonces aquí el flujo me indicaría es un número de líneas de campo que están atravesando la superficie. ¿Cómo definiría usted ese flujo? Se lo va a plantear de esta manera, como el producto escalar entre el campo y el vector de área. Recuerden que son dos vectores los que usted tiene ahí, el campo y el área. Si yo tengo dos vectores, el producto escalar me habla de un número o no. ¿Cómo es que usted recuerda el producto escalar? Magnitud del primero por magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Qué ángulo estarían formando aquí el campo eléctrico y el área? 90 grados o no. Claro, ¿cuánto me daría el coseno de 90? Cero. Tiene sentido, el flujo sería cero. En este caso, ¿cuánto sería el ángulo que estarían formando el campo y el vector de área? O 0 o 180. El valor del flujo sería máximo. O es positivo o negativo, pero sería máximo. ¿Sí o no? ¿Me hago entender? En este caso estaría 0 grados o 180. En este sería 90. En cambio, este sería el caso genérico. Bien, ¿es claro eso? Chicos. Sí, señor. Entonces aquí aparece esa idea, o sea, para poder ver o contar la línea de campo, usted piensa en el concepto de flujo. Entonces aquí es donde empieza a tener más sentido las cosas. Entonces si yo voy a contar la línea de campo, pues vamos acá a una distribución. Pensemos en este tipo de distribución. Supongamos que usted tiene una distribución aquí continua, que es el caso más genérico. Si está cargado positivamente, ¿cómo vender las líneas de campo? ¿Salen de él o no? Entonces pensemos que las líneas de campo son así. ¿Sí? Salen de él. Supongamos que las líneas de campo son así. Entonces, si usted los va a contar, ¿uno qué haría? Pues uno dice, bueno, entonces voy ubicando regioncitas. Si yo ubico una regioncita por acá, logro contar esa. Si yo ubico otra por acá, logro contar estas. Entonces, ¿qué va haciendo uno? Va cerrando el sistema o no. Para poder... Chicos, ¿se ve la página o no? El profe se cayó por un momentico. Sí, se cayó un momento, profe. Sí, se me cayó el internet. Por un momento. Chicos, nos quedan menos de 10 minutos. Nos quedan 5 minuticos. Vamos a volver a entrar con una tableta a ver si logro terminar de discutir en este pedazo. Qué pena con ustedes. 7, 13. Tranquilo, profe. Pero vamos bien hasta ahí. Sí, claro, sí. Perfecto. Una cosa muy interesante, compleja, abstracta.
Muy interesante. Entonces continuemos. Entonces se me borró lo que tenía, no me lo guardo, listo. Entonces la idea es que aparecen dos superficies. Entonces usted ya puede pensar los tipos de superficies. Como le decía, usted tiene una superficie abierta y una superficie cerrada. Una superficie cerrada es aquella que encierra un volumen. Imagínese usted que tiene un termo y el termo está vacío, ¿cierto? Entonces imagínese todo el termo como una superficie cerrada, ella encierra un volumen. Pero una superficie abierta no, es como una hoja de papel, ¿cierto? ¿Qué pasa con una superficie abierta? Uno ya sabe que el vector de área siempre es perpendicular a la superficie, pero la orientación del vector de área depende. Una regla lineal le decía a uno que depende de cómo se orientaban los vectores, ¿sí o no? El producto cruz. Si yo orientaba este vector de esa manera, la regla de la mano derecha me indicaba hacia dónde iba el vector de área, ¿sí? En cambio aquí sobre una superficie cerrada, recuerden que esta es abierta y esta es cerrada. Sobre una superficie cerrada, ¿qué pasa? Sí, el vector de área es perpendicular, pero ¿qué diferencia a la superficie abierta? Que siempre el vector de área va hacia afuera, siempre va hacia afuera de la superficie, mientras que en el otro no. En el otro depende de cómo se oriente la superficie. Eso es claro. Chicos, eso es claro. Profe, pues yo no entendí muy bien esa parte ahí, la verdad. Si yo hubiera orientado mi superficie abierta, te lo voy a poner así. Si mi superficie abierta no lo hubiera orientado así, sino al contrario, ¿cómo sería el vector de área? El vector de área sería hacia abajo, ¿cierto? Pues siempre va a ser perpendicular a la superficie, sí, claro, eso es cierto. Pero hacia dónde apunta depende de cómo sea orientada el recorrido sobre la trayectoria. ¿Me hago entender? Cambia la superficie cerrada, no. La superficie cerrada, siempre mi vector de área, siempre es perpendicular y va hacia afuera de la superficie. ¿Sí? Eso es claro. Sí, profe, ya sí se entiende mejor. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí es donde viene lo interesante de la ley de Gauss, para que concluyamos y terminemos. Que si usted piensa en la superficie, digamos que usted tenía esto, y que este sistema está cargado eléctricamente. Pero que usted ya sabe, ¿cierto? Que tiene claro de que él está generando una línea de campo. ¿Sí o no? Vamos que las líneas de campo son así. Recuerde, si la carga es positiva, salen de ella. Entonces, ¿usted qué haría para poderlas contar? Me diría que va encerrando el sistema con una superficie o no. Entonces, si usted va encerrando su sistema con una superficie, indicaría que usted construye una superficie cerrada. ¿Cómo construye la superficie? Se lo voy a poner acá. Vamos que usted toma por acá un pedacito, por acá toma otro pedazo, por acá toma otro pedazo, por acá toma otro pedazo, y así va logrando formar una superficie cerrada. Eso es claro. Chicos. Sí. Entonces, ¿qué me dice la ley de Gauss? Ojo. No es claro. ¿Podría volverme a explicar eso, lo que digo con naranjado? Por eso, usted para poder tratar de contar todas esas líneas de campo, lo que harías es definir unas cantidades de superficies para poder decir cuántas líneas están atravesando la superficie. ¿Usted qué está haciendo? Está logrando cerrando todo ese sistema. ¿Sí me hago entender? ¿O no? Como un volumen de control, profe. ¿Ah? Como un volumen de control. No entendí eso otra vez. Como un volumen de control. Sí, una especie de volumen de control. Solo que usted estaría encerrando un volumen. O sea, usted está construyendo una superficie que delimitaría ese volumen. ¿Me hago entender? ¿Sí es claro? Entonces, ¿quién es la ley de Gauss? La voy a poner acá, no creo que nos dé tiempo para terminar. Entonces, Gauss me dice que si usted pone una superficie cerrada, entonces usted dice que esto es ley de Gauss, la integral cerrada de flujo de la superficie me indica
cuánta es la cantidad de carga encerrada por la superficie sobre la permitida del vacío. ¿Sí? Esto es ley de Gauss. Esta integral que usted ve acá es integral de superficie, integral cerrada. ¿Sí? Chicos, ya se nos va a acabar la clase, entonces la próxima sesión terminaríamos la idea y continuamos ya con el ejercicio. ¿Listo? Pues rápidamente, después del igual que dice, Q encerrado. Q encerrado sobre epsilon seno. ¿Listo? Listo, pues gracias. Listo, muchachos, con gusto. Entonces la próxima continuamos. Profe, qué pena. Una pregunta. Los videos del aula taller. Ah, no les he compartido eso. Sí, profe, pero no están todos los videos. Ah, es que no en todas están. Hay unos que ya están por el Meet. Entonces yo les comparto lo del Meet también. ¿Listo? Por el Meet. Ok, listo, profe. Bien, muchachos, dale pues. Profe, Profe, muchas gracias. Profe, gracias, hasta luego. Éxito.